Muy buenas noches para todos y todas. Vamos a dar inicio a la clase de investigación 2 de 9MA de hoy viernes 29 de octubre del año del Señor 2021. Me encuentro conectado, con 31 estudiantes de 56 matriculados en el curso. Saludo muy especialmente a Luz Marina Hincapié, a Álvaro Cavadía, Andrea Álvarez, Andrés Felipe Agudelo, Beatriz Leida Rodríguez, Blanca Nelly Monsalve, Cristian Alexis Cano, Eduardo Antonio Izaza, Edwin Adrián Higuita, Gloria Patricia Jiménez, Iván Monsalve García, Juliana Marcela Higuita, Juliet Carolina Arango, Laura Tejada Ramírez, Laura Vanessa Espinosa, Luisa Fernanda Mazo, Luz Marina Hincapié, Manuela Cárdenas, Manuela Sepúlveda. Profe, Luz Mariana Hincapié. Perdón, Luz Mariana Hincapié, Manuela Cárdenas, Manuela Sepúlveda, Mariana Castaño, Mario Quintero, Michelle Schneider, Olga Cecilia Calderón, Orfameri García, Ricardo Steven Presente, Mejía. profesor, buenas noches. Buenas noches. Ricardo Steven Mejía, Tatiana Ruiz Bedoya, Verónica Castro Agudelo, Vladimir Tibochá, Janet María Benítez, Jessie de Enrique Barreto, Juliana Andrea Cañas, Juliet Paola Badel, Julie Elinei Bolívar Arcila. Espero que todos estén muy bien, gozando de salud y bienestar. Y, Profesor, buenas noches. hola, ¿cómo están? Profe, es que Laura Restrepo Cano no se ha podido conectar porque tiene problemas de internet. Ah, bueno, ¿y ella dónde anda? Ella vive en una vereda de San Pedro. Ah, la bruma, pero eso no es charlando, la bruma de verdad a veces interfiere y por allá hay mucha. Sí, Profe, también la compañera Juliet Paola Hernández Rotavista, que no la puedo conectar, está en Río Sucio, Caldas. Ah, bueno. De todas maneras, aquí estamos grabando la sesión. Hoy es una sesión importante por nuestros programas, ¿cierto? Recuerden que nosotros tenemos esta siguiente alusión. Yo les pedí hace 8 días, tengan la bondad de acceder a la clase por medio del correo institucional. En archivo adjunto los documentos que estudiaremos para efecto de la formulación del proyecto. Ruego a ustedes seguir el instructivo, el cual se va a desarrollar en las clases del 22 y 29 de octubre. O sea, hoy seguimos desarrollando ese asunto. Y hay presentación de avances 5, 12 y 19. Cuando yo les digo que presentación de avances es porque no solamente será un avance, sino que también será un avance importante para la calificación del 12% y para la expuesta en el ABA y para la calificación del 28%, ¿cierto? Bueno, había una niña que tenía la mano levantada desde el comienzo y no le di la palabra. ¿Quién era? Profe, era yo. Ah, ¿cómo estás? Muy bien, profe, ¿y usted cómo está? Bien, muchas gracias. Profe, no, era pues una pregunta respecto a lo de la exposición del avance. Pensaba yo que era para para esta clase de hoy, pero ya usted dice que es para la próxima, que es el 5. Sí, Luz Marina, eso lo habíamos, Luz Mariana, perdón, pero eso lo habíamos planteado desde hace 8 días, ¿cierto? Que por ahora nos estamos preparando con los documentos viernes 22 y viernes 29 de octubre. Y la presentación de avances comienza el 5, el 12 y el 19. Como ustedes son tantos, ¿cierto? Entonces, esa presentación de avances es muy importante. Y lo vamos a hacer despacio. Aquí no hay por qué
correr, pero sí irlos haciendo. Bueno, listo. Por aquí hay una compañera que no puede venir. Está ocupada en Río Negro. Bueno, jóvenes, entonces tenemos para este efecto de ir organizando 2 documentos, pero es muy importante que ustedes hagan coaliciones. Las coaliciones sería que ustedes, por favor, traten de organizarse en pequeños grupos, 3, 4 personas. Recuerden que nosotros tenemos ya un itinerario. Habíamos hablado de que ustedes ya deben de tener un título. Ese título juega como hipótesis. Recuerden que las hipótesis son muy lindas, ¿no? Las hipótesis uno las puede ir cambiando en el camino. Yesid, ¿cómo está? Yesid, Mi doctor, buenas noches, mi doctor. ¿cómo le ha ido? Bien, mi señor, bien. Placer saludarle, doctor. Venga, Igualmente. yo no sé si yo entendí mal, pero yo escuché la clase, Profesor. doctor. Hola, buenas noches. Hola, Juliet. Dame un ¿Cómo minuto. está? Qué Dame un pena minuto. que no le pueda contestar, pero donde estoy tengo muy mala señal. Vos sos la que está en San Pedro. No, en este momento me encuentro en Río Sucio, en una vereda que se llama Alto Medina. Ah, ya. Terminando de trabajar, saliendo de trabajar. En San Pedro también hay un Alto Medina, que es muy alto. Es una de las estribaciones más altas de la cordillera central. Profe, estamos a 10 grados. Estoy a 10 grados. Carajo. Chocolatico caliente. Nada. Bueno, Juliet, trate. Profe, para que no me ponga la inasistencia. Para que ya Bueno, llegue. gracias Feliz a noche. usted. Qué pena, Yesid. No, dale, doctor. Doctor, no, entonces yo escuché la clase otra vez, la clase pasada, y entendí claramente que hoy presentábamos un avance. Sí, a ver, Yesid, el de hoy sí, pero no será calificable como el de dentro de 8 días. Ya el de dentro de 8 Bueno, días es calificable. Hoy vamos a hacer es como unas socializaciones para poder mirar cómo van y ustedes tendrán la bondad pues de dejarse guiar, ¿sí? señor. Para que podamos tener unas cosas afines. Evidentemente que todos no van a presentar en un grupo tan grande, pero esto es libre hoy. Ya para dentro de 8 días ya comenzamos, yo ya selecciono, ¿sí me entiende? Pero por ahora no. Hoy es un ejercicio. Listo, doctor, gracias. Mira, y el ejercicio para todos, el ejercicio es que nos vamos nutriendo de los documentos, ¿cierto? Nos vamos nutriendo de los documentos, ya miramos el primero, hoy miraremos el segundo. Orfameri, ¿cómo está? Muy bien, gracias, doctor. Buenas noches, compañeros. Profe, tengo una pequeña duda y es con respecto a la selección en los equipos. Nos reunimos, pero igual, cada uno hace su formulación de problema, pero usted en algún momento de la clase anterior, a la de hace 15 días, creo que fue, había explicado que de pronto escogería uno de los temas. ¿Sigue en pie la propuesta o todas las o cada uno de los temas de cada uno de los miembros de los equipos? Pero no te entendí lo último, Orfameri. ¿Cómo? ¿Que yo qué? ¿Al final? Había propuesto que de pronto escogía uno de los temas de cada uno de los equipos. Vea, es que Orfameri, y todos van a poner mucha atención. Yo creo que todos ustedes en este momento de su trajinar por el derecho, uno siempre tiene una inquietud, por una situación, por un problema, por una situación que de pronto nunca le ha quedado clara o que no le ha sido del todo favorable. Eso es un tema que uno tiene, pero ¿cómo lo convierte uno en hipótesis? Es muy fácil convertir la hipótesis, porque es tu inquietud. Una hipótesis es distinta a una teoría, ¿cierto? Una hipótesis
es lo que uno quisiera que fuera, pero no es, ¿sí? Y eso es lo importante probar en derecho. Entonces, miren, no se afanen. Lo más importante es que tengan, mire que para hoy sería ese título que operaba como hipótesis, un resumen que tenga la plena seguridad que eso va a cambiar, porque los resúmenes cambian, porque el resumen finalmente es lo último que se afina. 3 palabras clave, esas sí son muy importantes. ¿De dónde salen? De tu tema. El tiempo del proyecto, claro, porque uno tiene que pensar a futuro, ¿cierto? La introducción, 500 palabras, no te preocupes. Eso, lo que es el resumen y la introducción, se hacen al final siempre. Ahora sí, el planteamiento del problema. Ese planteamiento del problema, ¿de dónde sale? Ese planteamiento del problema sale de esa hipótesis que te planteaste en el título. Y termina, esas son 500 palabras, y terminas con la pregunta de investigación. Claudia Yesenia, ¿cómo está? Profe, buenas noches, bien, ¿usted? Oiga, ¿qué son todos esos niños que tiene allá, Claudia Yesenia? Ay, profe, uno estudia contra los imposibles. Vea a los otros compañeros. Ya están en Halloween allá. Sí, profe, más horrible. Profe, qué pena, ve, lo que pasa es que yo tenía, pues, no sé si entendí mal, pero yo tenía claro que se podía presentar el trabajo individual, que no había que constituir grupo. No. También lo pueden hacer individual. Lo que pasa es que sí, lo pueden hacer individual. Lo que pasa es que para algunos no es tan fácil hacerlo en equipo, por las dificultades para encontrarse, por las dificultades para concertar. Entonces, no es una camisa de fuerza, lo pueden hacer también individual. Listo, profe, le agradezco mucho. Bueno, Yesid, ¿cómo está? Ah, Yesid ya lo había saludado. Cuenta, Yesid, ¿tienes algo más? Doctor, sí, doctor, sí. Venga, Bien, puedas. Para hoy, ¿qué teníamos? Para hoy, usted nos dijo... Mira, el título... el título, las 3 palabras claves, esto es muy el importante. planteamiento del problema, sí. Y la pregunta. Sí, porque usted nos dijo, la introducción y el resumen al final. Van al final. ¿Cierto? Ajá. Eso al final, sí. Final. No se al final. No, sino para usted dijo que teníamos para hoy el resumen. No. A mí lo que pasa, pues mi experiencia cuando hago esto es que uno en el resumen le sirve como un mapa, ¿cierto? El resumen se convierte como en un mapa que le va mostrando a uno cosas, pero el resumen finalmente y la introducción se afinan al final. Bueno, Yesid. Juliet, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, profe. ¿Y usted cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Cuéntame, Juliet. Bueno, esto como en la clase pasada se habló de que en realidad no es un trabajo un anteproyecto completo lo que se va a trabajar, sino que más bien es algo pequeño. Entonces mi duda surge... Pero espera, Juliet, ahí yo hago una claridad a todos. Vea, yo estoy en el comité de opción de grado hace muchos años, mejor dicho, desde que esto comenzó la investigación como opción de grados en los estudiantes, que más o menos lo tenemos desde el año 2011. Les cuento, y por la experiencia, siempre deben de ser proyectos pequeños, proyectos que ustedes puedan hacer en corto plazo. Por eso insistimos mucho que este curso de investigación, no este 2, sino el 3, se hiciera en el último semestre para ayudar a los estudiantes que construyan su proyecto en el último semestre, pero es un proyecto corto. Por eso, Juliet, así tan cortos, no es minimizar las cosas, sino calcularlas y profundizarlas. Por ser corto no es que no sea profundo. Por ser corto no es que sea una cosa ahí generalizada. No, al contrario, considero que por ser corto, antes es más sucinto y más claro. Porque fíjense que de su título salen las 3 palabras clave.
Y ustedes van a ver la lógica del proyecto, cómo se convierte más adelante, que esas 3 palabras claves para ustedes serán tan importantes que si las llega a quitar, se desbarató todo eso. Porque son las palabras que más se van a repetir, se convierten después en categorías. Al convertirse en categorías, serán las necesarias para los antecedentes, que todavía no vamos a llegar allá todavía, y para el marco conceptual. En el sentido que antecedentes es marco teórico y marco conceptual es otra cosa, ¿cierto? Y vas a ver cómo esas 3 palabras claves serán fundamentales. Pero eso no quiere decir que el proyecto no tenga profundidad. Y eso no quiere decir que de pronto estemos haciendo un mini proyecto, de ninguna manera. Estamos haciendo un proyecto que, en la medida de lo posible, así deberían de ser los proyectos de los estudiantes en Derecho, de tal suerte que ellos no se les convierta en una cosa atiborrada de nunca acabar, sino al contrario, se les convierta en todo un camino, en un itinerario, en una profundización de un tema que ustedes han querido mantener. ¿Listo, Juliet? Bueno, sí, profe, pero entonces a lo que yo iba era esto, si en este caso también se tienen en cuenta el número de palabras. Sí, sí, claro, claro, porque es que mira, ¿por qué los limito yo tanto? Después miraremos. El planteamiento del problema no pueden ser menos de 500. Y ustedes con 500 palabras, que eso es mucho, ustedes comienzan a descifrar su problema. Y uno lo primero que propone es el problema. Después va el contexto. Los paisas somos muy carretudos, puede ser, entonces comenzamos a hacer el contexto antes del problema. No, primero es el problema y luego a ese problema le abrimos el contexto. Ejemplo. Hay unas cosas que a mí me inquietan mucho en el derecho, como es el concepto del adolescente, ¿cierto? Como uno lleva tantos años en esto, adolescente en la Constitución del 86, pues nada, ¿sí? Después de la del 91, pues sí. Pero después del año 2006, cuando llegó el bloque de constitucionalidad y con la ley de infancia y adolescencia, y entonces adolescente es muy importante y muy importante para el derecho y en el orden de la capacidad jurídica. Pero fíjate que en medio de todo eso también lo que uno advierte es que el concepto de adolescente no es igual en el derecho civil y en el derecho penal. Estamos hablando indistintamente del adolescente y lo proponemos en unas aristas del derecho totalmente distintas. Entonces, un planteamiento del problema sería ese, pues en caso tal uno estuviera trabajando eso. Las distinciones prácticas y teóricas entre el concepto de adolescente, entre el derecho penal y el derecho civil. ¡Uy, qué maravilla de trabajo! ¿Sí me entiendes? Y eso es lo primero que uno tiene que proponer. O sea, el primer párrafo que uno propone es ese. El segundo, y puede ser el segundo, el tercero y el cuarto párrafo, pueden ser ampliar, darle contexto a ese problema. Pero nunca meter el contexto antes del problema. Esa manera de escribir es la manera conjetural y fundamentalista que se exige en esta clase de situaciones, ¿sí? Por eso, en alguna oportunidad yo les decía que el método analítico fundamenta, caracteriza y decimos contextualiza, porque el método analítico te ayuda a ubicar las situaciones. Fíjate que es tan importante esto y queda tan supremamente claro que incluso no hay necesidad de conectores. Recuerda que para uno eran todo un problema antes, cuando no se escribe con el método analítico, los conectores. ¿Por qué? Porque los conectores incluso creaban como una inseguridad en la redacción, porque uno buscaba como, ay, ¿cómo uno este párrafo con el otro? Teniendo en cuenta lo anterior, ahora bien, en aras de esas cosas no son importantes. Y fíjate que en la medida que mantengas
la coherencia en la redacción, no hay necesidad de esos conectores. Esos conectores a veces se convierten en un tropiezo entre un párrafo y otro. Y es muy horrible cuando uno dice, teniendo en cuenta que ahora bien, con todo, esas cosas en esta escritura no son necesarias, porque los párrafos pueden ser tan independientes y con un manejo tan suyo que no necesita conectarse con el otro. De hecho, la fundamentación argumentativa conecta el uno con el otro. Es muy bonito cuando uno logra hacer eso. Y por eso cuando uno también ya ha escrito, o sea, supongamos, usted escribió ya el planteamiento del problema, entonces usted comienza a mirar, bueno, ¿qué estoy repitiendo aquí? Porque como repetimos tantos, entonces, ¿qué estoy repitiendo aquí? Después, mira los verbos en infinitivo. Nosotros metemos muchos verbos en infinitivo y al incluir tantos verbos en infinitivo, desconfiguramos el asunto. Y eso es lo que se debe evitar, que los verbos en infinitivo no desconfiguren la estructura de lo que venimos escribiendo. Pero eso después. Miren, lo más importante, y yo de pronto es lo que he percibido en ustedes, es que ustedes tienen muy buena cohesión de grupo. Entonces, ustedes eligen con quién van a trabajar. Si tienen un equipo de 4, miren, les digo, hasta de 5, no hay problema. Pero que todos trabajen, que todos sepan qué están haciendo, que todos se enteren de lo que vienen haciendo. Porque miren, a lo de hoy vamos a sumarle hoy otro poquito. Y hoy estamos en el planteamiento del problema. Esta es la hora de preguntar, ¿quién de ustedes y de los equipos ya configurados o de los que están trabajando individualmente tuvieron alguna dificultad? ¿O quieren aclarar algo? ¿O quieren que se les aclare algo? Bueno. Profe, yo le propongo algo. A nosotros como equipo, que es John Dairon, Blancanelli, Julie Hernández y yo, pues ya comenzamos el trabajo. De pronto hemos adelantado un poquito, pero si comenzamos a proyectarlo y a mirar de pronto con base a, pues digamos, al mío, que el mío sea el experimento, pues el mío, pues en el equipo, sea el experimento y así los compañeros tendrán de pronto más claridad o... Está muy bien, Iván. Está muy bien. Tenga la bondad ahí, si puede, ponga el documento acá en la flechita esta y lo vemos, ¿sí? Profe. Luis Eduardo. Buenas noches para los compañeros, para el profesor y para todos. Me parece excelente lo que acaba de plantear el compañero, porque incluso yo creo que a usted no le va a incomodar que intentemos también construir este importante ejercicio académico investigativo entre todos, también ayudándonos en las horas de estas horas que estamos con usted. Fue muy construido entre todos. Claro, es que de eso se trata, Luis Eduardo. No, a mí me gusta mucho. Bueno, profe, ahí lo está viendo. Bueno, entonces vamos a centrarnos. Tú le puedes poner eso, muy bien. Vamos a leerles el título de Paisas, pues 3 renglones para un título. ¿Listo? Ya de entrada eso es muy grande. ¿Listo? Profe, pues habíamos dicho que de 15 a 20 palabras, o sea, lo que nosotros en el equipo... de 15 o sea, a 20. nosotros vamos hablando y usted nos va corrigiendo eso. Oiga, ese es como el objetivo. De 15 a 25. Bueno, yo lo voy a leer, ¿sí? Correcto. Bueno, de entrada para todos, oiga, de entrada. Ellos no lo tienen así y me gusta. No se ponen artículos. ¿Listo? ¿Por qué no se ponen artículos en el título que opera como hipótesis, que al mismo tiempo es la inclusión del tema? Porque los artículos no son definitorios, al contrario, son indeterminados. Entonces, por lo general, no artículos.
Uno sustantiva, adjetiva, verbaliza, pero no artículos. ¿Listo? Bueno, vamos a leerles el que tienen ellos. Faltas de los administradores y consejo de administración de propiedad horizontal y las sanciones por incumplimiento de obligaciones pecuniarias. De entrada uno dice, no se le puede quitar nada. ¿Sí? Faltas de los administradores y consejo de administración de propiedad horizontal y las sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. Uno sabe de qué están hablando, ¿cierto? Sobre todo están hablando de cuando hay unos incumplimientos en las obligaciones con relación a la propiedad horizontal. Correcto, profe. O sea, en la ley 675 del 2001, nosotros hemos visto que se incurre por acción, por omisión o por extralimitación de funciones. Y hemos estado leyendo algunas sentencias, digamos la T661 del 2008, tengo como 4 o 5 sentencias, pues la 738 del 2002, la 1082, que los compañeros pues han venido proyectando e investigando pues sobre lo que es la jurisprudencia de los últimos 5 años y de los últimos 10 años, porque casi en los últimos 5 años no hemos visto muchas, pero que... Mira, sí, Iván. Sí, señor. Ahora viene la pregunta. Dejémoslo ahí. Yo no voy a tener reparos por ahora en el título, lo cual de entrada habría que resumir, porque él se resume, pero por ahora no hay problema. Pero yo sí le pregunto, en esos 3 renglones, ¿cuáles serían las palabras clave? Aquí las tenemos. Propiedad horizontal, responsabilidad y consejo de administración. Bueno. ¿Responsabilidad en qué? Porque nosotros la tomamos en 2 aspectos, lo que es responsabilidad civil y responsabilidad penal, aunque los administradores, en el caso que nosotros estamos investigando, como es el consejo de administración y en su defecto el administrador, pues también pueden incurrir en faltas disciplinarias y en faltas de tributo, o sea, con la tributación. Entonces, lo que pasa, esas 2... Iván, sí, señor. Yo no tengo ningún reparo que esas sean las 3. Las 3 están incluidas en el título. Pero, como no son sino 3, ¿cierto? Sí, profe. Hay una cuestión. Si usted las ve así, ¿usted cree que de pronto ellas tienen una jerarquía? Es decir, habría el orden. Ajá. Eso, claro, muy bien, muy bien. De eso es que se trata en el asunto, de eso es que se trata, ¿ya? Bueno, ya dices que se desarrolla de 6 meses a 1 año. Sí, ese es el proyecto, pues, que hemos considerado que la investigación hacia allá nos tira. Pues partimos que primero lo que es el tiempo semestral en nuestra carrera de Derecho y lo que hemos dicho en la investigación 2 y en la investigación 3. Entonces partimos que sea un proyecto, digamos, para una tesis de grado. Entonces estamos como encaminados en ese planteamiento. Bueno, mira, nosotros siempre hacemos monografías. A pesar de que la sacamos de 3 personas, mono 1, grafía, la grafía de 1, ¿cierto? Y las tesis, no, pues es impropio hablar de tesis, hablamos de monografía. Correcto, monografía. Haznos el favor de leer el planteamiento del problema despacio, por favor, el planteamiento del problema. Bueno, nosotros como equipo ya habíamos analizado la pregunta pues, que se ha venido realizando y colocamos de la siguiente manera. Ahora, aquí falta lo que es corrección de ortografía. No, la ortografía creo que está bien.
Se me olvidó la palabra. Tranquilo, estamos en ejercicio, Iván, no te preocupes por eso. De redacción. De redacción, correcto. Ajá. Nosotros la redacción la hacemos a lo último, pues, y corregimos un montón de cositas y vamos cambiando. Lo que usted ha dicho, profe, que este es un boceto, y en la medida en que vamos trabajando y vamos profundizando, vamos cambiando unas cositas. Entonces, planteamiento del problema. Desde el 2001, el legislador implementó la 675, teniendo unas características fundamentales frente al régimen de propiedad horizontal y sus diferentes órganos internos que la rigen. El régimen de propiedad horizontal da nacimiento a una persona jurídica de carácter civil, sin un ánimo lucrativo, y en su normatividad es el Consejo de Administración quien elige a su representante legal de este ente jurídico. Mediante esta investigación, evidenciaremos que pese a los vacíos normativos de esta ley de propiedad horizontal, especialmente a la cápita de responsabilidad de los consejos de administración, dicha responsabilidad se pueden reemplazar con leyes afines al sistema, generando posibles soluciones como la aplicación de normas semejantes, materiales que serán analizados dentro del presente desarrollo investigativo de estas responsabilidades del Consejo de Administración. El Consejo de Administración tiene como propósito servir de intermediario entre los copropietarios y el administrador. Si vi un error aquí de ortografía, no muchas veces, bueno, es su principal función la que consiste en tomar decisiones para el cumplimiento de los propósitos de la persona jurídica, además de orientar, coordinar y asesorar a la administración existente en ese momento. En lo cual se puede determinar que la dirección y control de la propiedad horizontal como persona jurídica, además, está a cargo del Consejo de Administración. Concluyendo, decimos que los miembros de los consejos de administración, al estar dentro de sus funciones, la toma de decisiones, le acude la responsabilidad civil y o penal por la omisión o extralimitación en sus funciones. Actitud simultánea dada por el Ministerio de Vivienda, que frente al particular expresó lo siguiente: en lo relativo a la responsabilidad que tienen los miembros del Consejo de Administración, me permite informarles que la Ley 675 del 2001 guarda silencio respecto a este tema. Sin embargo, se considera que a ellos se le pondrán en dilgar responsabilidad civil o penal por sus actos, cuando exista extralimitación u omisión en el cumplimiento de sus funciones, violaciones de la ley o del reglamento de propiedad horizontal, las cuales deben ser tratadas ante la autoridad judicial competente. El Consejo de Administración, y al igual que cualquier otra profesión, involucra la existencia de unos riesgos. Es por esto que el administrador y los del Consejo de Administración de las unidades residenciales y de los edificios responderá civilmente si en alguna ocasión haya causado perjuicio alguno, ya sea a una persona jurídica o a alguno de los propietarios de la unidad o a un tercero. En la legislación colombiana se tiene una responsabilidad civil, es decir, que existe la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. Esto nos lo dice la Corte Constitucional el 9 de diciembre del 2010, sentencia 1008 del 2010. Dentro del régimen de propiedad horizontal, esto se hace visible en el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 675, el cual establece que los administradores responderán por los perjuicios que, por dolo, culpa leve o grave, ocasionen a la persona jurídica, a los propietarios o a terceros. Se permitirá la culpa leve del administrador en los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o del reglamento de propiedad horizontal. Y en el ámbito penal es significativo aclarar que esta ley no lo menciona, sino que puede llegar a instancias penales según el artículo 9 del Código Penal
cuando éste comete una acción típica, antijurídica y culpable en su actividad o en el ejercicio de sus funciones. Pues ese es como el planteamiento del problema que estamos investigando, profe. Bueno, Iván y el equipo de Iván y todos los Sí. demás, para que a ustedes les quede muy claro. Lo fundamental en esto es dividirlo en 3 para el planteamiento del problema, independientemente de que sean 500 palabras. Lo primero es el primer párrafo, es donde debe de ir el problema. ¿Cuál es la dificultad jurídica? Porque la dificultad jurídica ya está planteada en el título. Entonces, esa dificultad jurídica que ellos identifican es la que debe estar en el planteamiento del problema de primera. Es como la identificación. Estamos identificando un problema. Vea el problema aquí. Y no se salen de ahí. Vea el problema aquí. Un párrafo del problema. El problema que este proyecto de investigación pretende dilucidar, pretende problematizar, pretende plantear es el siguiente. ¿Por qué así con ese énfasis? Porque ya lo demás será ajuste a ese problema. Ya lo demás serán las características del problema. Mire cómo les queda de fácil. Si usted en el primer párrafo pone el problema, luego pone las características de este problema son, y las enuncia, y las describe, ¿ya? Y después, si quiere más, y si no se le han cumplido las 500 palabras, entonces las relaciones de este problema con otros es esta. Uy, les quedó de 3 o de 4 párrafos, excelente. Pero están discriminados. ¿Discriminados cómo? Identificaron el problema en el primer párrafo. En el segundo, mostraron sus características y las describieron. Y en el tercero, propusieron unas relaciones que ese problema de ustedes tiene y que lo tiene con esas mismas palabras clave, si lo quieren proponer así. Fíjense que serían 3 o 4 párrafos, pero demasiado densos, demasiado densos. Profe, sino que nosotros en su explicación que decía que el planteamiento del problema era un bloque, pues nosotros lo que hicimos Sí. No, pues, está bien. Está bien. Está bien. Hablar como de la ley, de lo que estábamos buscando, que son como las responsabilidades del Consejo Administrativo de la Administración como órgano administrativo y de las 2 responsabilidades que tenemos, como es la civil y como es la penal. Iván, con eso no te quiero decir que esté mal, sino que lo que pretendemos es que esté de primero el problema. Vea, la dificultad jurídica, la dificultad nuestra, el planteamiento problemático es este. Las características son estas y las relaciones son estas. ¿Sí me entiendes? Porque eso nos ayuda a proponernos como muy afines a la situación. Porque sin duda sí has repetido ahí, ustedes repitieron, hay cosas repetidas ahí que debemos de evitar. ¿Sí? Correcto. Porque nosotros, te repito, los paisas somos repetitivos y volvemos cantaletosos y volvemos. Y en un proyecto uno se tiene que cuidar mucho, porque como el proyecto es una enunciación, no es hacer un proyecto, sino enunciarlo. Entonces, eso es lo que se hace. Ve, aprovecho, Iván, pasa, terminado esto, ustedes vuelven al título y convierten el título en una pregunta. ¿Cómo convertirían ustedes ese título tan grande en una pregunta? De ahí saldría una pregunta. Pues nosotros, pues con respecto a lo que queremos como equipo investigativo, teníamos esta pregunta porque era la responsabilidad civil y penal de los consejos de administración en la propiedad horizontal. Pues era como la pregunta principal, digámoslo así, que ya es lo que vamos a comenzar como a trabajar, pues y que hemos venido trabajando. O sea,
nos vamos mandando internamente información, documentos que encontramos, tesis que muy pocas hay, pero que de pronto lo van ilustrando a uno. Claro. Es más o menos como este tipo de pregunta la que hicimos. No sé si... Sí, ya la vi, Iván. Vea, yo le sugiero lo siguiente. Sí, señor. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? Ese hasta dónde llega se convierte en un cuál. ¿Cuál es la responsabilidad civil y penal de los consejos de administración de la propiedad horizontal en Colombia? Y esto les va a ayudar a centrar más el título. Fíjese, porque te preguntas por un cuál. Nosotros, como aprendimos inglés, o lo poquito de inglés que aprendimos, lo aprendimos ya mayores. Las W question en inglés tienen ese prefigurar del cual. Porque todo esto que ponen ustedes, ¿hasta dónde llega la responsabilidad civil? No, ¿cuál es la responsabilidad civil? ¿Por qué cuál? Porque hay varias responsabilidades civiles. Porque hay una estratificación de relaciones civiles. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí, señor. Ese hasta dónde llega es cuál. ¿Sí? Un cuál se convierte en cuál. Y les queda muy bien así. Sí, ¿cuál es la responsabilidad civil penal? Sí, vea, tal vez los compañeros estarán preguntando, todos los compañeros del curso, los 43 que están conectados en este momento. Bueno, y entonces, ¿cómo vamos a hacer para la revisión de todo esto? El 5 viernes, dentro de 8 días, ustedes me van a pasar lo que tengan y yo se los reviso. Pero miren cómo lo van a pasar. Admitimos hasta 5 en un equipo, ¿eh? Entonces, ustedes ponen sus correos electrónicos. Pone adelante, Iván, adelante, como lo tenías planteado ahorita el proyecto. Adelante, por favor. Ahí donde tienen Blancanelli, entonces al frente de Blancanelli, el correo electrónico de Blancanelli. John Dairon, el de John Dairon. El de Juliet, el de Juliet. El de Iván, el de Iván. ¿Sí me entiendes? Porque a ellos todos les va a llegar. Entonces, del 5 en adelante, yo lo que hago es revisar los proyectos. Y yo me puedo demorar unos 3 o 4 días en devolverles a todos. En el entendido de que ustedes sí lograron hacer proyectos de 4 o 5 personas. Pero también en el entendido y que ya dijimos que iba a ser así. El que quiera hacerlo solo, lo puede hacer solo. Entonces, fíjate que ya la devolución la haríamos a cada correo y fíjense ya cómo se convierte ya esto. Ya esto va tomando otra forma. Yo, ¿cómo les devuelvo la evaluación? Se las devuelvo con globitos. Es decir, voy haciendo revisiones en el texto y las voy pintando. Y vamos a tener una jerarquía del color. Eso es muy importante. Amarillo son las cosas importantes. Verde, ya las cosas con un mayor cuidado. Y sigue la generativo. Y azul, ponle mucho cuidado. Violeta, ponle demasiado cuidado. Yo juego con esos 4 colores y bueno, yo les voy señalando. ¿Listo? Bueno, lo otro, eso es lo que hasta ahora los equipos deben de tener. Por ahí hay todavía gente sin equipo. Éntrense a un equipo de estos, colabórense, no se recuesten y a trabajar en los equipos para que tengan un trabajo bien afinado. Pero me parece, Iván y el equipo de Iván, que han logrado un desarrollo importante y sobre todo, lo más importante en esta etapa es que tengan un problema, ya saben de un problema. Ah, que lo vamos depurando, pues sí, pero ya saben de un problema, ya saben que hay un problema. Pónganle mucho cuidado al título, porque todo sale del título. Fíjense, todo sale del título y sigue, sigue, sigue. Listo, muy bien, Iván. Bueno, gracias, profe.
Álvaro, Gracias, ¿cómo profe. está? Álvaro. Profesor, buenas noches para todos. ¿Bien y usted? Muy bien, gracias, Álvaro. Me alegra. Profe, me surge una inquietud. Sí. Como no estamos compartiendo las situaciones problemáticas, los temas, se puede repetir temas en caso tal de que, por Sí, ejemplo, claro. sí. No, claro que Bueno. sí, Álvaro, claro. Claro, es que es imposible no repetir y mucho menos con un grupo tan grande, por favor. Ahora, los temas son diversos, el derecho es riquísimo, pero a veces uno tiene la misma connotación problemática que otro. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, Muchas jóvenes, gracias. con mucho gusto. Hoy le vamos a agregar otras cositas. Consultan los conceptos en los dos documentos que yo les compartí. Vamos a ponerle a su proyecto otra connotación, ¿sí? Vamos en la pregunta de investigación después del planteamiento del problema, ¿de acuerdo? ¿Aló? Sí, doctor, ahí vamos. Señor, Bueno, ahí entonces, vamos. Sí, profe. Profe. por favor, le vamos a incluir enseguida una situación supremamente importante. Se llama justificación. Justificación no es una introducción. Justificación es las razones que ustedes como estudiantes de derecho tienen para realizar ese trabajo, para realizar ese proyecto. A ver, ¿cuáles son las razones? Entonces, no tiene que ser así, pero yo les doy ideas, ¿sí? ¿Cuáles son las razones? Las razones vienen así. La primera razón está en la justificación. La primera razón tendría que ser la de ustedes como estudiantes de derecho. Ahorita que estábamos viendo el trabajo de Iván. Bueno, la de ese grupo que se está preguntando por la responsabilidad civil en materia de propiedad horizontal. ¿Ya? Entonces, a ellos, ¿por qué les llamó la atención eso? ¿Por qué les hubo de haber llamado la atención eso y no otra situación? Eso está en la justificación. La justificación también son 500 palabras. Y así, y como le decía a Iván y a los equipos, en bloque. ¿Por qué en bloque? Porque en bloque no es que esté mal escrito, sino que el bloque te da una identidad teórica. Que puede también hacerse en párrafos, sí. Lo que pasa es que el bloque es cerrado, ¿sí? Claro está, que si lo ven muy feo, pues háganlo en unos cuantos párrafos, ¿sí? Justificar. O sea, la primera parte de la justificación, ve por qué vamos a hacer esto. Eso sí es importante para el derecho en Colombia, justifique. Este esfuerzo que vamos a hacer, sí aparea en derecho, sí. Ve, nuestro trabajo sí está expuesto en derecho. Esas son razones para justificar. O sea, estás justificando el trabajo. ¿Ya? Bueno, preguntas. Ahí en esos dos documentos que yo les sugerí hoy hace 8 días, hay propuestas de justificar. Hay autores que dicen que uno puede justificar en verbos en infinitivo. Yo no complico tanto las cosas porque usted cuando comienza con un verbo y sobre todo un verbo impuesto, usted condicionó el párrafo y la idea no es condicionar nada, sino que todo fluya y fluya desde uno mismo, ¿cierto? Pero están en toda la plena libertad de hacerlo como a bien tengan, siempre teniendo en cuenta que se trata de las razones de peso que ese asunto amerita. ¿De acuerdo? Justificaciones. ¿Por qué lo vas a hacer? Miren, un problema de eso no surge de la nada. Surge porque ustedes ya tienen una inquietud. ¿Ya? No es que uno consulte problemas para hacer. No, es que ya en el trasegar histórico de uno tiene sus problemas. Iván.
Profe, sí, o sea, nuestra inquietud partió, digamos, mi hermano John Tyron y yo hemos vivido en unidades cerradas, donde hemos visto muchas faltas de autoridad o muchas faltas de extralimitación de funciones del administrador y del consejo según la cantidad de viviendas basada en la ley 675. Entonces nos pareció importante tocar eso porque hay administradores que abusivamente toman una decisión sin primero darla en Asamblea General. O sea, sabemos que el primer órgano de todas las unidades o las propiedades horizontales es la Asamblea General. La Asamblea General pues elige un consejo según la cantidad de viviendas y según pues, el administrador que es el representante legal de dicha entidad. Iván, pero Iván, déjeme, yo le voy a dar una ideita a usted y a todos los que vivan en unidades cerradas. ¿Sabe cuál es el problema? El que no se sigue el contrato social. Es decir, aquellas palabras de Rousseau resuenan ahí. Mire, ¿qué es lo que hace uno? Yo cedo de mi libertad, cedo de mi individualidad, cedo de lo mío en el conjunto de todos. O sea, es un común ser de individualidades que se unen para asegurarse. Pero cuando el administrador no hace parte de ese aseguramiento, sino que se nombra administrador, pero por fuera, vienen todos los problemas habidos y por haber, y las injusticias y las asimetrías, y que hay más prebendas con unos que con otros. Eso es cuando no se cumple el contrato social. Rousseau en eso, pues, fue un aladil del conocimiento cierto. Entonces, ¿qué es lo importante en una unidad cuando todos acordamos? Es que todos nos midamos por el criterio de igualdad. Fíjese que Rousseau está antes de la Revolución Francesa y Rousseau lo que pretendió fue el criterio no tanto de igualdad, sino de equidad. ¿Cómo ser equitativos sobre la igualdad? Entonces, yo creo que eso en consideración a esas unidades cerradas, ¿cuál es la responsabilidad? La responsabilidad es hacer cumplir el contrato. Y el contrato es donde entran todos en igualdad de condiciones para hacer cumplir la norma preestablecida entre ellos. Yo he visto muchos fallos de jueces de la República con unidades cerradas y siempre fallan, siempre a favor de los estatutos, siempre a favor de la gran asamblea cuando se reúne y cuando delega. Siempre fallan alrededor de eso. Entonces, fíjense que ustedes por ahí tienen algo muy bueno que hacer y sobre todo cuando se preguntan cuál es la responsabilidad, claro, porque están preguntando eso por un criterio de responsabilidad. Muy bien. Claro, pues lo de la justificación. Bueno, jóvenes, me van a poner mucha atención. Vamos para el siguiente asunto. Se llama, miren los nombres que le dan. Le dan el nombre de marco teórico. Otros lo llaman, en esos documentos se encuentran ustedes, hay una niña ahí, digo niña, una doctora en uno de esos documentos que lo llama marco teórico de antecedentes. Marco teórico de antecedentes. Otros a ese marco teórico de antecedentes lo llaman también estado del arte. Podemos estar hablando de lo mismo. Estamos hablando como de lo mismo. Marco teórico de antecedentes, estado del arte. ¿A qué se refiere? Esto se refiere a qué investigaciones se han realizado con esa inquietud que ustedes tienen. Entonces, el equipo de Iván que tuvo a bien socializarnos
su trabajo. ¿Cómo va a buscar el marco de antecedentes? Va a coger sus palabras claves, más que las palabras claves, va a seleccionar el objeto de su investigación. ¿Dónde está el objeto de la investigación de ellos? El objeto de la investigación de ellos está en el título. Porque ellos no se están preguntando más que por la responsabilidad civil en propiedad horizontal. Entonces, ellos van a buscar en los motores de búsqueda, porque así es, motores de búsqueda, investigaciones que se hayan hecho en Medellín, en Colombia y en Latinoamérica. Ahora no es que se van a extender pues mucho. De Latinoamérica pueden escogerse o de Argentina o de Chile, que son con los que nosotros hacemos derecho comparado, no más. Y las jerarquizan. Entonces, por marco teórico, ¿uno cómo comienza el marco teórico? Lo inicia con un párrafo de presentación. El párrafo de presentación y el párrafo de finalización, obviamente, es lo último que yo hago. Y entonces, en el de presentación, ¿qué hago? Mira, después de buscar o de examinar o de estar en búsqueda de investigaciones que se hayan hecho con este objeto de estudio, a continuación hacemos una breve relación. Pero la relación la vas a hacer ¿por dónde? Teniendo en cuenta las palabras clave. Entonces ellos tienen de palabra clave responsabilidad civil, entonces comienzan con responsabilidad civil. 2 investigaciones que hayan tocado la responsabilidad civil en propiedad horizontal. ¿Dónde encuentran eso? Eso lo encuentran en los motores de búsqueda. Les sugiero para los motores de búsqueda ese de Google. Hay otro Google más especializado que es el Google académico, pero recuerda que lo que estás buscando son investigaciones. O te entras al OPAC, oye bien, OPAC, así como suena, OPAC, de la Universidad de Antioquia, que eso es libre, eso uno puede entrar uno. OPAC UDA. Entonces, tú le das OPAC UDA y te abre en tema. Le das a tema, en este caso, lo de los compañeros, responsabilidad civil. Ah, querido. Y te abre de todo. Pero vas a tener más cuidado cuando te abra como un ¿cómo te digo? Como un palacio romano. Esas son las tesis. Y a esas es que me refiero más que te dediques. Te abren las tesis, porque las tesis no han sido publicadas. Las tesis son trabajos que se han realizado y que usted lo que va a hacer es consultarlo. Entonces, algunas se dejan bajar todas porque las tienen en el repositorio y ahí sí recibes una abundante colección de otros inquietos como ustedes y como usted, inquietos por problemas de derecho civil. ¿En qué materia? En materia de propiedad horizontal, en su caso. Los OPAC ayudan mucho a la ubicación. El OPAC de la Universidad de Antioquia, te lo sugiero. Pero bueno, fuera de ese OPAC de la Universidad de Antioquia, ¿dónde más puedo consultar? Te repito, motores de búsqueda. Y los motores de búsqueda te muestran alternativas de manejo y de identificación de situaciones. No vamos a exagerar con eso, con que busques 2 que se hayan hecho en Colombia, una que se haya hecho en Argentina y otra que se haya hecho en Chile. Con eso las presentas como un parrafito de presentación y las concluyes como un parrafito de conclusión y se acabó el marco de antecedentes. Pero sí vas a tener en cuenta al cerrar que son propuestas de investigación distintas a la de ustedes. Entonces, vea, encontramos estas propuestas de investigación, pero nosotros tenemos nuestra propuesta que es esta. Eso queda pues muy sano y muy bueno porque ustedes buscaron propuestas de investigación
hicieron un breve estado del arte sobre esa situación y ustedes también proponen, bueno, ese es el estado del arte de eso, pero mira, nuestra propuesta es esta, la nuestra. Y ya, no te da más de hoja y media lo que te estoy diciendo. En esos dos documentos que ustedes tienen ahí, tienen referencias al marco teórico de antecedentes o lo que en otra instancia llaman estado del arte. En el documento que hace 8 días yo les estaba socializando, que es el primero en Acápite, ahí en el WhatsApp que se los puse, creo que es una doctora, ella hace en el estado del arte, ella nombra las investigaciones parecidas al objeto del arte. Es muy importante documentarse, pero no es tan dispendioso el hacerlo. Y esas dos cositas, les digo dos cositas, no, esos dos numerales se los asignamos al proyecto. ¿Cómo va a ser la clase dentro de 8 días? Entonces, la clase dentro de 8 días, ya ustedes ya vienen con su trabajo, lo traen. Si quieren, lo socializamos. Los que quieran, así como hizo el equipo de Iván ahora, cualquier otro equipo socializa. Sobre la socialización, pues ustedes pueden hacer sus propias correcciones y tienen a partir del 5, 6 y 7 de noviembre para enviarlo a mi correo. ¿De acuerdo? Y ya yo se los devuelvo antes de la clase del 12, para que en la clase del 12 ya ustedes tengan ya una referencia y sin duda ya tenemos una notica, ¿cierto? Jessy. Doctor, una inquietud, no sé si será pertinente, yo también quisiera presentar el adelanto que tenemos nosotros con relación al trabajo. Bien pueda, bien pueda. Si usted nos los permite. Bien pueda, bien pueda. Gracias, doctor. Por ahí por la flechita lo entras, Jessy. Sí, doctor, ya. Muy bien. Ahí están viendo la pantalla. ¿Cómo están? La estábamos viendo, pero se fue. Ya, Andrés. Muy bien. Si pones lo amplías más, Andrés. Quítele eso, la corrección, correcto. Bueno, estamos hablando de materia grave aquí, penal, seria. Abolición del sistema penal carcelario en Colombia por el incumplimiento de los fines de la pena. A ver, de entrada está el título no solamente sugestivo, sino fuerte, carajo. Es que comienza abolición del sistema penal carcelario en Colombia por el incumplimiento de los fines de la pena. Entonces ya ahí en ese título está, sin duda, las palabras claves. ¿Cuáles palabras clave eligieron? Míralo acá. Reinserción, resocialización y evolución. No, queridos. Abolición. Abolición. Doctor, ¿Perdón? qué pena, venga. Es que el título le faltó algo, Andrés. Ajá. Recuerde que habíamos dicho que abolición del sistema penal carcelario colombiano por el incumplimiento de los fines de la pena en cuanto a la que queda un poco largo el título, doctor, pero así lo habíamos planteado. En cuanto a la incluyendo el fin de la pena, en cuanto a la reinserción social, en cuanto a la reinserción social. no, en cuanto
un segundo, doctor, que se me fue la otra palabra que es la palabra clave que no podía faltar, pero también lo quitamos así, doctor, por quitarle más palabras, pero no, si nos da con 25, entonces se puede dejar tranquilamente, doctor. Pero escúchame, reinserción social ya le entiendo ahí y entra bien ahí. Pero la otra palabra no me... La resocialización, doctor. Es... En cuanto a la resocialización para una eficaz reinserción social. No, miren, atiendan esto. Atiendan esto. Uno en un proyecto de investigación no se puede adelantar ni dar valores. Por lo tanto, eso de eficaz ya es un valor. Estás hablando, porque si hablas de eficaz, también pudieras hablar de ineficacia. Entonces, no, eficaz no te sale. Me preocupa la otra palabra. Es que voy a hacer las palabras clave. Baja, yo la miro, por favor. En cuanto a la resocialización para la reinserción social, pues. Reinserción, resocialización y abolición. A ver, reinserción está arriba. Sí, doctor. Resocialización. Resocialización fue la que faltó, porque así era que yo lo había planteado, pues. Fines de la pena en cuanto a la resocialización para la reinserción social. Ah, ya. Porque primero, la resocialización se da intramural y extramural, que es la que el Estado colombiano ha abandonado, ¿cierto? Que una vez que el individuo cumple su pena, sale al garete a la calle y el Estado y la sociedad lo echamos a un lado, entonces el hombre no le queda otro camino al ya purgado, sino volver a los viejos pasos que tenía, ¿cierto? Al crimen. Claro. Entonces, bueno, doctor, ya. Entonces, Andrés, por favor, corrígela ahí en cuanto a la resocialización para la reinserción social. Ya, ahora sí. En cuanto a la resocialización. Resocialización. Para la reinserción social. Muy bien. Por favor, lean Ahora sí hay una afinidad grande entre el título y las palabras clave. Por favor, lea despacio el planteamiento del problema. El sistema carcelario en Colombia no cumple con el fin resocializador. Así lo deja ver el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en los Derechos Humanos, hecho que se reflejan los altos índices de reincidencia, violencia carcelaria, de drogas y proliferación de las bandas al interior de estas. Hechos también denotados en el informe de Justicia y del Derecho, así como en la sentencia T762 de 2015. Máxime cuando nuestro legislador en materia penal lo resuelve imponiendo penas cada vez más gravosas. Contrario a lo expuesto en las Naciones Unidas, dice que la imposición de medidas severas no hace más fuerte el sistema, sino que debilita su credibilidad. En el entendido que la resocialización es consustancial al Estado Social de Derecho, y la sentencia C-261 del 96, y en la que se dijo, el objeto del derecho penal no es la exclusión del delincuente, contrario sensu a lo observado hoy, y es como en los centros de reclusión son una herramienta de venganza pública utilizada para devolver la confianza a la justicia penal. La contribución de la acción punitiva del Estado es el incremento exponencial de hacinamiento, con consecuencias extremas inconmensurables con lo expuesto de materia precedente, donde se denota la inviabilidad de un sistema que nada aporta a la conservación de la paz
y a la obtención de orden justo, imperante en nuestra Constitución. Y si el lograr los fines de la pena establecido en el artículo 4 del Código Penal, donde tampoco se evidencian grandes logros, nos permitimos plantear la abolición de un sistema penal carcelario inepto, caduco, represivo y otros tantos más, violatorios de la dignidad humana y abocados a presentar como solución u objetivo principal de este trabajo la creación de un sistema abierto, con penas alternativas, que evidencia una verdadera transformación en el sujeto, que logran su resocialización y eficaz reinserción al medio social. Acto, este último, que nos deja con grandes falancias ante la comunidad nacional e internacional, evidenciado por la lectura hecha al informe presentado por el FIP, Fundación Ideas para la Paz, donde el 47% de la PPL que habiendo cumplido su pena vuelve a delinquir y el 81% regresa a su ámbito delictivo, le faltó ahí, dejándolo expuesto a su vida criminal. Manifiesta también las Naciones Unidas que la cárcel no es la mejor alternativa para todos los delitos. Ya de aquí pasamos a la pregunta. No, espera un momentico, Andrés Felipe, por favor. Miren, muchas de las ideas que ustedes tienen ahí son la conclusión de su lectura de textos. No es por demás que cuando son ideas que ustedes han elegido de otros autores, de otros trabajos, pongan CFR, confronte con el autor y la obra y el año de edición, ¿sí? Para que ya en la bibliografía de su proyecto puedan poner el texto completo, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Porque hay ocasiones en que uno está parafraseando, y ¿quién dijo que parafrasear es malo? De ninguna manera. Pero sí muy importante que ese parafraseo tenga un CFR, confronte con. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, ahora sí la pregunta, despacio, léela por favor. ¿Por qué no abolir un sistema penal carcelario cuando no está cumpliendo con los fines de la pena en cuanto a la especialización para una eficaz reinserción? Está muy grande la pregunta y no es por qué no, porque uno dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? No. Aquí ese por qué no lo podríamos cambiar. ¿Cuáles son las implicaciones jurídicas de abolir la pena en un sistema? Bueno, de abolir, a ver, ¿cuáles serían las implicaciones jurídicas de la abolición de la pena? Bueno, ahí lo acaban ustedes ya de organizar en el contexto de la reinserción y de la resocialización, ¿sí? Pero porque ustedes tienen que preguntarse, y ustedes no pueden perder el de vista que es un proyecto en derecho. Bueno, ¿cuáles son? No, mire, nosotros también los paisas hablamos en incondicional. Eso sería condicional. ¿Cuáles serían? No. ¿Cuáles son las implicaciones jurídicas? No serían, sino son. ¿Cuáles son las implicaciones jurídicas de la abolición de la pena en el sistema carcelario entre la reinserción y la socialización? Eso queda una maravilla. ¿Se dan cuenta los del equipo y los demás compañeros lo importante que se están preguntando cuáles son las implicaciones jurídicas de la abolición de la pena en el sistema carcelario entre la reinserción y la resocialización? Sí, son palabras duras. Por eso le digo, abolición de la pena, reinserción y socialización, con eso tienen. Con esas categorías tienen para hacer su marco teórico de antecedentes. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Gracias, mi señor. Muchas gracias.
Bueno, jóvenes, los demás, ¿se van dando cuenta cómo se va haciendo? Vamos pues a proponer al trabajo que ya tenemos, justificación y marco teórico. ¿Les parece? Entonces, mire cómo quedamos. Ustedes lo van haciendo, van proponiendo, si no son ideas propias, van proponiendo CFR, ¿sí? Y lo van a tener listo para el viernes 5. Lo van a tener ahí. El viernes 5, los grupos de estudiantes que quieran socializan. Usted sabe que el tiempo se va en un momentico. Miren, nos socializamos 2 y ya son las 9:18. Entonces, socializamos algunos que les sirva a todos de corrección de sus textos. Y tienen a partir del 5 hasta el 7 de noviembre, 7 de noviembre es domingo, para tenerlo ya listico. Mire, eso no sale más de 2 o 3 hojitas. Me lo envían al correo con los correos de los compañeros y yo lo voy revisando y se los voy enviando en el transcurso de la semana. Para que nos reunamos de nuevo el 12 y ya el 12 nos vamos a lo que sigue, porque ya sigue el marco conceptual, siguen los objetivos y la metodología. Y fíjense cómo se va haciendo el trabajito de a poquitos, bien hecho, con ganas y socializado por este medio. ¿Les parece entonces? Profe, me parece excelente ejercicio el que estamos haciendo. Y la verdad que uno sí aclara muchas dudas y se orienta de muy buena manera. Ajá. Y veo que lo estamos haciendo entre todos. Es muy correcto. Te quería pedir un favorcito, si no lo puedes brindar, y es que si corregimos el 5, socializamos el 5, no nos pongas a entregártelo el 7 domingo, sino el 8 lunes, porque algunos tenemos equipos en la oficina donde tenemos mejores mecanismos, trabajamos más. No hay problema, no hay problema. Eso sí, que no se pasen del 8 porque ya a mí se me dificulta, pero no hay problema. La verdad el 8 está en el correo con plena seguridad, profe. Listo, no hay problema. Listo, mis jóvenes, entonces vamos bien. Muy bien, profe. Esto se va haciendo poquito a poquito, pero es bonito, a mí me parece que es bonito y a partir de esto ustedes pueden tener ya sus proyectos afinaditos. ¿Ya? Profe, ¿cuál es el correo suyo? Y disculpe, para mandárselo al correo. ¿Mi correo? ¿O se lo vamos a subir al Lava? Ok. No, pero todavía no. El de Lava es después. El de Lava ya es cuando ya está más terminadito. Por ahorita no. No, por eso, el 5 del 8. El 8, pero es que mire, nosotros nos volvemos a encontrar el 5. Vamos a mirar algunos. Digamos que miramos 3, el 5. Y eso les sirve a ustedes de muestra para que evalúen sus propios proyectos y tienen hasta el 8 para enviarlo. Correcto. Y yo se los tengo revisados para el 12. Ahí sí les voy a dar una notica. ¿Listo? Está bueno, profe, se lo enviamos a su correo el 8. Sí, el 8. Vean, les voy a poner aquí el correo, se lo voy a poner en el WhatsApp, ¿sí? Ok, profe. Bueno, jóvenes, les deseo un feliz puente, que descansen, que disfruten con sus familias y nos vemos el 5. Muchas gracias, profe. Gracias, muchas Un abrazo para todos, compañeros. Luego, profe. Muy amables, estén muy bien. Feliz noche, profe. Hasta luego. Gracias, feliz Feliz. noche. Hasta luego, feliz noche, feliz año. Hasta luego.